A partir de una investigación realizada en el año 2024, compartimos un primer acercamiento a algunas percepciones de las y los docentes de formación en educación sobre inclusión educativa. Primero lo definiría como un proceso, ¿no? No es algo, ni una meta, ni un estadio o una situación a alcanzar, sino como un proceso. Y eso me parece que es interesante pensarlo así porque si uno lo ve, sobre todo en los centros educativos, implica un proceso de cambio, ¿no? Y los procesos de cambio son lentos y entonces, bueno, vamos como en sintonía en esto de decir, bueno, si lo pienso como un proceso, es algo que vamos a tener que ir haciendo entre todos, porque tampoco es que el proceso de inclusión se puede determinar desde la afuera de los actores de un centro educativo, y ese proceso tiene que tender a poder dar respuesta a la diversidad de estudiantes. Para mí la inclusión educativa tendría que ver con algunas como acciones de cara a poder como incorporar, incluir, como no, distintas, o sea, lo heterogéneo, lo diverso en el sistema educativo, por poner algunos términos, que no es lo mismo que hablar de educación inclusiva, que es como donde a mí me genera como mayor comodidad. Y es un proceso que además tiene que involucrar eso, como todos los actores, todos los niveles del centro, todos los tipos de tarea, no solo la enseñanza en el aula, sino eso, bueno, cómo la gestión también aporta a ese proceso, cómo el diálogo con la familia también aporta, cómo los equipos multidisciplinarios de su rol también aportan, cómo el diálogo con la comunidad también empieza a ser parte de este proceso, cómo los estudiantes se involucran o, digamos, los involucramos. Para mí la educación inclusiva es otra cosa porque coloca en el centro a la educación y coloca en el centro la idea de pensar qué es lo que tiene para ofrecer la educación y cómo la educación se vuelve un lugar que albergue a todas y a todos con las singularidades de cada uno. Entonces me parece que ahí hay como una diferencia, un matiz en el lenguaje, pero que conceptualmente le da como otro lugar. Y desde el lugar en el que me siento más cómoda para pensarlo es desde una perspectiva de educación inclusiva. Si pensáramos la inclusión educativa en los centros de formación del CFE, del Consejo de Formación en Educación, yo creo que hay algo para revisar, que es que nuestro estudiantado es un estudiantado adulto y que por ende también la diversidad, no solo de características, porque cuando hablamos de inclusión educativa siempre queda como muy pegado a la idea de que hay que dar respuesta a la diversidad de como características personales, y en el caso de el estudiantado de formación en educación me parece que también se multiplican las situaciones de vida, ¿no? Estamos hablando de estudiantes adultos con otros roles sociales de peso en su vida, ¿no? Trabajadores a cargo de familia, bueno, que
no están contemplados de pique en el sistema educativo, ¿no? Porque si uno mira la estructura o el formato de los centros educativos de formación en educación, no difiere de la forma en que pensamos una escuela o de la forma que pensamos un liceo. Sí, porque creo que ahí se desdobla en dos sentidos. O sea, algo que tiene que ver con poder pensar la educación inclusiva, pensando, digamos, el espacio de formación en educación como un espacio de formación, y en qué medida la formación que se imparte está pensada en claves de educación inclusiva, ¿no? Para albergar las singularidades de esos futuros profesionales que se están formando. Pero por otro lado hay algo de, bueno, cómo esas claves y esas perspectivas y esos soportes más pedagógicos, políticos, ¿no? Que hacen a la noción misma de educación inclusiva, se ponen y se ofrecen como contenido para trabajar en la formación, para formar profesionales de la educación que tengan y que incorporen esa perspectiva en sus prácticas. Entonces me parece que hay como un doble sentido que debería estar presente en la formación en educación y que creo que todavía nos falta como bastante en los dos sentidos para poder trabajar. Entonces, esta diversidad, digamos, se multiplica en relación no solo a las características personales de los estudiantes, sino a sus situaciones de vida. Y eso me parece que hay que ponerlo en la cuenta, ¿no? O sea, ya nos cuesta dar respuesta a la diversidad de características personales, poner en la cuenta estos distintos roles sociales que cumplen nuestros estudiantes implicaría, primero, que el proceso de la inclusión educativa tiene que ser mucho más dialogado, bastante más individualizado, si se quiere, ¿no? En esto de poder como abarcar en estas distintas situaciones. Hay un énfasis muy importante en la mayoría de las formaciones, no todas, pero un énfasis importante que sigue estando en la lógica más de los contenidos o a través de lo que tiene que ver ahora, que se pone el énfasis pensando en clave más de competencias, pero las perspectivas y los supuestos que sostienen una educación inclusiva creo que no están instalados como contenido a desarrollar de manera transversal en el currículum de la formación. Bueno, creo que sería bastante ilógico en esto de que me preguntás cómo dialoga la perspectiva de la inclusión educativa con la de trayectorias educativas, pensarlas separado. O sea, me parece que hablar de educación inclusiva y hablar de acompañamiento es como hablar también de la misma cosa, ¿no? La perspectiva de trayectorias educativas justamente hace foco en que lo que el sistema tiene que mirar es el tránsito que hace el estudiante y no mirarse a sí mismo, ¿no? Entonces, a mí me resulta casi imposible pensar que ese acompañamiento puede ser pensado separado de un proceso de inclusión educativa o desde una perspectiva de educación inclusiva. O sea, no tiene sentido pensar o colocar la perspectiva de acompañamiento a las trayectorias sin pensar que la educación tiene que tener un carácter inclusivo. O sea, eso es como un paraguas, como un paradigma más grande en el que se alberga cualquier estrategia o que uno coloque, por ejemplo, el trabajo en torno al acompañamiento a las trayectorias. No podría acompañar trayectorias de masas, porque las masas no tienen trayectorias, las personas hacen una trayectoria en el sistema educativo. Entonces, la posibilidad de acompañamiento, si bien puede haber dispositivos grupales, pero lo que se acompaña es la trayectoria de cada uno y de cada una de las estudiantes. Y eso debería tener dentro, digamos, de lo que lo orquesta, el poder dar respuesta, digamos, o poder atender la diversidad de cada uno de esos estudiantes en la propuesta que estemos haciendo. Entonces, para mí son dos concepciones que no puedo pensar separadas. Me parece que tiene que ver primero con reconocer la idea de trayectoria como el recorrido que cada sujeto hace en su pasaje por distintas experiencias educativas. Es más, creo que hablar de trayectoria educativa excede lo estrictamente escolar. Muchas veces decimos trayectoria educativa y lo reducimos al ámbito de la educación formal, de la ANEP, en el caso del Uruguay. Entonces me parece que
el primer punto es reconocer esto, la idea de trayectoria como ese recorrido que no es el desplazamiento, ¿no? Como la distancia que se recorre del primer nivel que se cursa al último, como si fuera una línea recta, sino un recorrido que es singular, y en ese recorrido singular me parece que todos y todas necesitamos en algún momento, de distintas formas, algunos acompañamientos que hagan de soporte o de apoyos a nuestras trayectorias. Creo que todavía la idea de acompañamiento está bastante ligada a aquel que no puede solo. Y creo que es una forma errada de pensar el acompañamiento, ¿no? Primero, que el acompañamiento no es una cosa, no tenemos que pensarlo como algo permanente o como algo destinado a determinadas personas, sino unos dispositivos que tienen que estar disponibles para cuando alguien en algún momento lo precise por algo, ¿no? Entonces, esta idea de que los acompañamientos también tienen que ser flexibles, que no son permanentes, ¿no? Que pueden ser intermitentes, que pueden ser puntuales, me parece que también hace que no necesitemos esencializar unos sujetos a acompañar, ¿no? Cualquiera puede necesitar en su trayectoria un acompañamiento en algo, y no necesariamente lo va a necesitar toda su trayectoria. Entonces, me parece que ahí no necesitamos definir esos sujetos, no necesitamos caracterizarlos, no necesitamos decir el acompañamiento es para... El acompañamiento tiene que estar disponible para que, digamos, se tome, se use o se respalde aquel que entienda que en ese determinado momento lo está necesitando por algo, ¿no? Me parece que pensar el acompañamiento es pensar un sistema educativo que tenga disponibles diferentes sistemas de apoyos, soportes, que hagan las veces de acompañamiento para que en cada una de esas trayectorias cada estudiante pueda como hacer uso. Y eso supone reconocer esta diversidad y esta singularidad, y una educación que esté como abierta a la circulación de lo diverso, que es lo constitutivo de la humanidad, por lo tanto de los estudiantes con los que vamos a estar trabajando. Primero es incorporar la voz del estudiantado. A mí me parece inconcebible pensar que uno puede diseñar un dispositivo o una estrategia de acompañamiento de estudiantes adultos sin que sean partícipes, ¿no? Entonces, ¿en qué necesitan ser acompañados los estudiantes del CFE hoy? Es algo que necesitamos que nos los cuenten. Si me aferro a lo que dice Flavia Terici, que es como, ¿no? quien genera esta idea y la concepción de trayectorias educativas, ella lo que plantea es que para trabajar desde esta perspectiva lo que hay que hacer es experimentación pedagógica, ¿no? Y creo que eso es una muy buena definición. Implica eso, probar, ¿no? Y creo que esto además dialoga bastante con lo que dije de la idea de la inclusión como un proceso, ¿no? La idea de inclusión educativa como proceso. Un proceso donde tendremos que ir probando formas, probando actividades, probando alterar cosas para eso, para que los centros sean cada vez más amplios, más anchos, para que los estudiantes de cualquier nivel lleguen, permanezcan, aprendan, no solo permanezcan y además egresen. Cuando yo hablo de pensar en singularidades, no hablo de individualizar, sino de pensar en prácticas educativas dentro de la educación inclusiva. Me parece que debería conformarse de un conjunto de prácticas educativas en las que cada singularidad tenga un lugar, o sea, pueda ser albergada, lo que no significa que haya que pensar una práctica para cada uno, sino prácticas lo suficientemente flexibles, amplias, moldeables, para que cada uno con su singularidad encuentre un lugar. Flexibilizar más, no en el sentido de degradar o de rebajar lo que se ofrece, sino de poder ofrecerlo de múltiples maneras, ¿no? En múltiples temporalidades, en múltiples formatos. Me parece que es un desafío súper interesante, pero más complejo,
que le reviste más complejidad a la forma del sistema educativo hoy. Y creo que las rupturas tienen que ver con unos desafíos que van en distintas dimensiones, desde la constitución y el diseño de las políticas educativas, ¿no? En un nivel como más amplio, los lugares como más de gestión y los lugares más como de las posiciones docentes que en nuestro metro cuadrado de acción qué modificaciones y arreglos podemos hacer con esa premisa de hacerle lugar a todos y a cada uno. Y me parece que ahí hay algo de poder pensar tiempos, espacios, metodologías, organizaciones, ¿no? Que permitan esto, como que aporten a alterar la forma en la que tradicionalmente se constituyó nuestro sistema educativo, que es para lo homogéneo, para lo igual, ¿no? Con grupalidades que se pretenden iguales. Entonces, en esa lógica es, bueno, cuando vos tenés y pensás un sistema educativo donde cada año, porque tenés la misma edad, todos somos iguales y respondemos a lo mismo en el mismo tiempo, y eso nos permite avanzar el mismo escalón, esa lógica no es una lógica que dialogue con la lógica de la educación inclusiva. Entonces, me parece que ahí hay como que poder pensar esto. Bueno, hay algunas claves para mover algunas de estas estructuras que son más de política, pero hay otras que son más de gestión de centros y más de prácticas en el espacio de aula o en el espacio de incidencia del actor educativo que esté trabajando, que tiene que ver con eso, con habilitar diferentes grupalidades, diferentes espacios, ¿no? Con poder pensar lógicas que atraviesen el centro, que las únicas grupalidades no estén dadas por el grado o por la edad, que habilitar los intereses, habilitar el reconocimiento de formatos de aprendizaje, y en función de esos formatos se puedan definir grupalidades y pensar prácticas de enseñanza. O sea, creo que hay rupturas que tienen que ver con diferentes aspectos en distintos niveles, que me parece que desafían, ¿sí? Interpelan el sistema educativo que tenemos y que son necesarias para pensar en estas claves de educación inclusiva. Para mí, además, el escenario de formación en educación es absolutamente privilegiado para esta experimentación, porque al trabajar con adultos, ¿no? Los niveles de autonomía, los niveles de contrato que uno puede llegar a hacer, para decir, bueno, vamos a llegar hasta acá, veamos la forma, veamos los soportes, veamos los dispositivos, veamos en qué tiempos juntos, en qué tiempos cada uno por su lado, ¿no? También apelar, digamos, y aprovechar, diría yo, la autonomía del estudiantado adulto, o trabajar para desarrollar esa autonomía, me parece que es un escenario privilegiado. Que para mí, siempre que pensamos en educación, en formación en educación, y pensamos en estas cosas, se abre la doble dimensión, que eso me parece que resulta como súper interesante para pensar. Me parece que ahí hay una cuestión, un matiz, o sea, cuando hablamos también de sujetos de la educación, o cuando hablamos de educación y hablamos de formación, yo creo que ahí hay una diferencia, un matiz, y creo que porque hay algo de la intencionalidad política que es distinta en la educación que en la formación y que en la formación terciaria. Entonces me parece que también el estudiante tiene otro lugar, y por ende el docente también tiene otro lugar, porque estamos hablando de un trabajo en otro ámbito formativo. Yo ahí tengo como algunos matices. Y lo que no quita que no considere que hay que pensar en una perspectiva de educación inclusiva o de formación inclusiva, si querés, y de pensar en prácticas que alberguen la singularidad. Pero me parece que porque hay algo de la intencionalidad política que es diferente cuando estás hablando de la formación. Yo creo que ahí hay que trabajar en tanto la formación, me parece que es un proceso que recorre cada individuo y que cada cual se forma a sí mismo, más allá de que uno ofrezca diferentes instrumentos, dispositivos que medien en esa formación. Creo que hay algo para pensar, bueno, en qué medida los institutos y las prácticas de enseñanza se vuelven favorecedoras de esos procesos de aprendizaje, ¿no? Y se habilitan estas rupturas en pos de unas prácticas más inclusivas, por un lado. Y por otro lado, me parece que
hay algo para trabajar en la formación de sujetos como responsables y autónomos, donde también ahí hay unas decisiones y unos caminos que recorren los estudiantes. Esto que vos me planteabas de las etiquetas, ¿no? Un poco lo ato con la pregunta por a qué sujetos acompañamos, y que entiendo que no hay algunos sujetos a acompañar y algunos no. Y pensar la idea de la educación como antidestino, ¿no? Esto que trae Violeta Núñez. Yo creo que obviamente si uno se posiciona desde esta idea de la educación como antidestino, ¿no? Como plataforma cultural, dice ella, para catapultar o catapultarse al mundo, ¿no? Para inscribirse en los circuitos sociales, esta idea de las etiquetas o de tomar a la persona por un rasgo particular no tiene cabida, ¿no? O sea, son dos ideas que en realidad yo las contrapondría. No sé si se juntan Graciela Frigerio y Violeta Núñez, ¿qué dirían? Yo las pondría como opuestas, pensando además que esta idea de la educación como antidestino trabaja con el sujeto de la educación, no con el sujeto social, que por lo general es el del cual devienen las etiquetas, ¿no? Por condición social, por condición de raza, por condición de discapacidad o no, por condición... Y con los sujetos sociales no trabaja la idea de la educación como antidestino, trabaja con el sujeto de la educación, que es el sujeto que tiene capacidad de vincularse con la cultura. Entonces partimos de la base, digamos, de que los dos conceptos están pensando o están mirando sujetos distintos, no personas distintas, sujetos, o sea, lo que yo construyo, ¿no? Conceptualmente para trabajar. Si yo parto de la base de que el sujeto de la educación es aquel que se vincula con la cultura, su condición social, económica, de discapacidad, o todos las etiquetas que podamos poner, en realidad no me están hablando, ¿no? Están hablando de otros idiomas, están hablando de sujetos, sobre todo categorizados más psicosociológicamente. Entonces, digamos, no trabaja con esos sujetos etiquetados, ¿no? La otra idea que venía o que atravesaba es esta idea de la igualdad, digamos, como aparente, o esta ficción de igualdad que el sistema educativo ha construido, ¿no? Si uno mira, está en los cimientos del sistema educativo, esta cuestión de las aulas de gente agrupada al mando de alguien. En realidad deja entrar esta idea de las etiquetas, ¿no? El discurso sociológico, el discurso psicológico, que no podamos tomarlo, digamos, como un insumo, como un aporte para pensar la educación. El problema es cuando lo sustituye, ¿no? El problema es cuando sustituimos el sujeto social por el sujeto de derecho. No desconocemos que nuestros estudiantes o nuestros alumnos pueden estar en situaciones de vulneración de derechos, en situación de discapacidad o en otras situaciones. Pero el tema es si anteponemos eso a la idea de sujeto de la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar estas dos sin que se anulen? Está buena la pregunta. Y me parece que si pensás esta idea del antidestino, y por un lado, ¿no? Como en esto de poder pensar que todos venimos con un destino que no está prescrito, ¿no? Ni dicho de antemano, que hay algo de ser como, ¿no? Escritores de nuestra propia historia. Y la cuestión de las etiquetas y el lugar que ocupan y cómo eso dialoga con el acompañamiento, a mí me parece que ahí, si yo soy 100% honesta, hay como diferentes como cuestiones para poder pensar. Una que tiene que ver con que, si yo lo pienso desde lo que entiendo, desde mi visión política de educación, desde mi visión, mi forma de entender al otro, entiendo que primero como que no encuentro contradicción, y me parece clarísimo en tanto el acompañamiento tiene que ver con esto de, o sea, el acompañamiento no supone estar en una situación de dependencia, ¿no? En una situación de inferioridad, supone un reconocimiento al otro como igual en derechos, ¿no? Como igual en tanto humano, pero donde en una situación permanente
o transitoria requiere de un otro o de un soporte o de un apoyo que puede tener distintas formas para poder transitar en su trayectoria educativa. Entonces, en ese sentido, me parece que no necesitamos tener etiquetas, o sea, no necesitamos pensar que quienes estén en determinada condición son quienes van a recibir el acompañamiento o quienes estén, sino que el sistema educativo debería tener disponibles estos apoyos o estos acompañamientos que permitan que se pueda hacer uso. Y no encuentro como contradicción en ese sentido. Pero digo, si soy 100% honesta, porque si lo pienso, por ejemplo, desde mi lugar de trabajo actual, donde formo parte de la gestión de una política educativa, ahí sí incurro en una contradicción, porque en alguna medida, y aunque no necesariamente ese otro vaya a necesitar un acompañamiento, hay algo de la lógica de la anticipación en el diseño de políticas educativas que te hace como definir a priori algunos grupos poblacionales que potencialmente puedan necesitar algunos acompañamientos. Entonces ahí de alguna manera hay algo de la etiqueta que yo estoy tomando en cuenta para poder definir que no impongo el acompañamiento, que no necesariamente lo tiene que tener, que no exclusivamente lo va a tener ese otro, que uno puede tener una práctica ética y parada desde este otro primer lugar que estoy diciendo, aún mirando las grupalidades con las etiquetas, pero el diseño de la política incurre en una contradicción, porque por tener determinada trayectoria previa escolar, cuando ingresas a la educación media, hay algo que mirás, esto de necesito algunos aspectos de la trayectoria, hay algo que se mira, porque ingresa a una escuela especial, entonces cuando ingresa a la educación media, a priori presupongo que hay quizás unos acompañamientos que hay que desplegar, entonces ahí hay algo que según el lugar en el que lo estés colocando, voy tomando como también asumo algunas contradicciones para llevar adelante algunas de las que en este momento me toca como asumir.